Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días con todos ustedes. Una semana más de nuestros devocionales. Así que, gracias a Dios, seguro usted pasó un buen tiempo en su iglesia, en la congregación. Gracias al Señor por cada iglesia. Gracias a Dios por cada congregación. No deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, es la exhortación de la palabra de Dios. Y nosotros estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 13, versículo 10, propósito de las parábolas. Hasta este momento, la gente está escuchando la palabra de Dios, pero por medio de narraciones históricas que tienen una profundidad acerca de la verdad de Dios. Y los discípulos se preguntan, ¿qué propósito tienen estas parábolas? Y no se quedan con la duda, sino que van y le preguntan al Señor Jesús. Se narra de la siguiente manera a partir del versículo 10 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Las parábolas ciertamente no eran entendidas en plenitud por los discípulos, y ellos están preocupados. Me imagino, usando un poquito la imaginación, que entre ellos están conversando y preguntándose qué quiso decir el maestro. Les había hablado acerca de la parábola del sembrador. Y después de esta pregunta, el Señor Jesús les da una explicación acerca de la parábola del sembrador que veremos mañana. Pero aquí tenemos a este grupo de hombres que están siguiendo y aprendiendo del Señor Jesús, un poco confundidos acerca de la forma y la manera como el Señor Jesús les está enseñando. Ahora, el Señor Jesús les dice que hay cosas que no han sido reveladas a los demás, que solamente hay cosas que les están siendo dado a conocer a ellos. Y esto, por supuesto, todavía les asombra más, pero porque ni siquiera ellos lo estaban comprendiendo. Y entonces les dice el Señor Jesús, les está cumpliendo en ellos la profecía de Isaías, quien había escrito miles de años antes, ustedes oirán y no entenderán, ustedes verán y no percibirán, porque su corazón está engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean y han cerrado sus oídos para no escuchar y con el corazón no entienden y puedan convertirse y yo los pueda sanar. Entonces el problema que el Señor Jesús les está diciendo es lo que hasta ese momento había acontecido con todas las personas. No estaban entendiendo lo que el Señor Jesús les estaba hablando. Su corazón se había engrosado. Esta referencia a corazón engrosado dice de la condición de la persona que pese a escuchar una y otra vez la palabra de Dios, no la entienden,
no le prestan atención y menos la obedece. Habían transcurrido muchos años desde que el Señor había dejado su palabra para su pueblo y esta era leída y meditada cada fin de semana, cada sábado en la sinagoga. Allí el rabino o el encargado les enseñaba la palabra de Dios, pero lo hacían de tal forma que ya no le prestaban atención y habían llegado al estado de que solamente era un rito que hacían cada fin de semana, nada más, como lo hacen los creyentes y los cristianos el día de hoy. Tenemos a nuestra disposición la Biblia por todo medio posible. Se nos predica en la iglesia, se nos predica en las redes sociales, tenemos la palabra del Señor en aplicativos, todas las versiones, pero no le prestamos atención como debiera. No la entendemos. Y como no la entendemos, viene el malo y arrebata la palabra que ahora usted ha recibido. De allí que el Señor Jesús repetía una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora los discípulos están escuchando al Señor Jesús y ellos tampoco logran entender qué exactamente el Señor Jesús está enseñando. Habían escuchado la parábola del sembrador, pero vinieron y le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué les enseñas por parábolas? Y entonces es la oportunidad para que el Señor Jesús les diga, tienen que dejar su corazón duro, tienen que ablandar su corazón. Creo que después de esta explicación del Señor Jesús acerca de la profecía de Isaías, ellos comenzaron a decir, wow, necesitamos tener más sensibilidad a las cosas de Dios, y comenzaron a prestar más atención al Señor porque no querían quedarse con la duda acerca de lo que estaban escuchando. De hecho, ellos iban a ser el parlante de Dios para todo el mundo. Y entonces el Señor Jesús termina diciéndoles estas palabras, pero bienaventurados vuestros ojos. Ahora los señala a los discípulos y junto con ellos nos señala a cada uno de nosotros que amamos la palabra de Dios. Por eso este devocional, por eso es que estoy intentando hacer un devocional acerca de la palabra de Dios, porque el Señor Jesús seguirá diciendo lo mismo para usted, para mí y para cada persona. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Usted que le está prestando atención a la palabra de Dios, usted que se está deteniendo un momento no solamente para escuchar este devocional, sino para leer la palabra de Dios, meditarla y pensar qué Dios me está hablando a mí, qué Dios está queriendo decirnos a todos. Y ese es el inicio de esta bienaventuranza, porque ahora estamos viendo y oyendo lo que para otros está vedado. Y esto es maravilloso, que la misericordia de Dios se muestre así, porque de cierto, de ciertos digo, dice el versículo 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Está haciendo alusión a los grandes hombres de Dios del antiguo pacto. Hombres como Elías, Jeremías, David, Ezequiel, Daniel, Moisés, que solamente contemplaron a medias la abundancia de Dios. Y de pronto nosotros ahora tenemos acceso a la revelación de Dios por medio de su palabra. Y esto es maravilloso, que usted y yo estemos disfrutando de algo que solamente los profetas anhelaron, desearon, pero nunca ni lo vieron ni lo escucharon. Y nosotros tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, enseñándonos las verdades profundas de Dios. Préstele atención a esas verdades profundas. Lea la palabra de Dios. Los cristianos han dejado de leer la Biblia, han dejado de ir a la palabra del Señor. Se están contentando solo con escuchar a los predicadores o un devocional como esto. Mi intención es regresarle a usted a la palabra de Dios. No quiero que este devocional que tenemos diariamente reemplace lo que la palabra de Dios es.
Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Sigan compartiendo este devocional. Gracias a los grupos por aceptarnos. Gracias a todos ustedes por escuchar todo el devocional. Comparta, suscríbase a nuestro canal y sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Mañana seguimos con nuestro devocional. Amén.